buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en otro episodio de S21 Podcast. Gracias por estar con nosotros durante todo este recorrido y de verdad muchísimas gracias por la aceptación que hemos tenido hasta el momento. Nos encantaría que te suscribieras al canal, que le dieras like, que le dieras me gusta y que no te pierdas ninguno de nuestros episodios porque esto se va a poner más interesante cada vez que vayamos avanzando en los episodios. El día de hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante y es sobre salud femenina. Vamos a abordar un poco un área que tal vez no es que esté descuidada en el área médica, sino que hace un poco de ruido en el tema tabú, ya que es un tema un poco difícil de abordar. Es un tema que, a pesar de que no se trata demasiado, a pesar de que no se aborda demasiado en la consulta popular, no es por eso que se haya dejado de estudiar o se haya dejado de abordar. Y el día de hoy tenemos a uno de los especialistas que, más que mi amigo, mi colega, y quiero como abordar un poquito desde la perspectiva más simplista y desde la perspectiva en la que todos ustedes como televidentes puedan entendernos y puedan ver cómo frenar o cómo diagnosticar de manera temprana, cómo nos ayuda a nosotros poder diagnosticar de manera temprana esta patología. Y el día de hoy estamos con Alejandro. Alex, ¿cómo estás? No sé si me escuchas. Pues para que me conozcan un poco, soy el doctor Alejandro Aguilar Llerena, soy médico y cirujano egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente hice una maestría en ginecología y obstetricia en el ICS y después me entrené en ginecología oncológica en el Instituto de Cancerología. Y pues para los que no saben, la ginecología oncológica es una rama de la medicina que se especializa en la prevención, diagnóstico y tratamiento de tumores que se originan específicamente en el tracto genital femenino, que es el útero, los ovarios, la vulva, la vagina, y también pues tenemos entrenamiento en esa especialidad en cáncer de mama. Ok, eso perfecto. Es lo que hacemos. Oh. Qué genial. Al final de cuentas, considero que no ha sido corto tu trayecto y eso nos da la tranquilidad de que lo que vamos a hablar el día de hoy pues es algo que has abordado durante muchos años, durante mucho tiempo. Y para comenzar, realmente definías un poquito acerca de lo que es la ginecología oncológica. Dentro de esa rama, ¿cuáles son las causas más frecuentes o las patologías más frecuentes que abordas desde tu rama? Hablo desde la ginecología oncológica y sobre todo en un país como el de nosotros, como Guatemala. Mira, sin lugar a dudas, puramente ginecología oncológica, el cáncer de cervix es el cáncer que más tratamos, diagnosticamos y el más prevalente, te diría, a nivel de ginecología oncológica. Sin embargo, pues también, como había comentado, también tenemos experiencia en el tratamiento de cáncer de mama y te diría que entre los dos son los que más vemos en la consulta, los que más tratamos, los que más operamos. Resolvemos casos, literalmente, porque pues somos pocos especialistas en esta rama a nivel nacional, entonces sí hay bastante carga de pacientes. Y básicamente en esos dos cánceres creo que se va la mayoría de consultas que vemos en la clínica, ¿verdad? Cáncer de cervix y cáncer de mama. Ok, perfecto. Para abordar un poquito, ya que entendimos y que espero que la gente que nos esté viendo haya entendido un poquito acerca de tu especialidad, quisiera abordar un poco acerca del cáncer de cervix. Para las personas que no sepan qué es el cervix o cuál es el área del cervix, ¿cómo lo pudiéramos entablar como con palabras un poquito más simplistas, no con tanto tecnicismo? Porque, por ejemplo, el útero, te lo digo acá, por ejemplo, yo estoy radicando ahorita aquí en Oriente, en Chiquimula, y acá le llaman matriz al útero, o sea, como jerga popular, ¿me entiendes? ¿Cuál es la parte del cervix? No sé si puedes explicarnos un poquito más esto. Yo creo que ese término de matriz es como
universal a nivel Guatemala, pues eso es un chapulín decirle matriz al útero. Y útero y matriz es lo mismo. El útero es la parte, digamos, del aparato reproductor femenino donde crece el bebé y donde se desarrolla y todo el embarazo. Y el útero como tal está dividido en dos partes. Digamos, la parte de arriba es el cuerpo del útero y la parte de abajo es el cervix o el cuello del útero. Y lo que evaluamos nosotros cuando hacemos un Papa Nicolau es puramente el cuello del útero, el cervix, es lo que podemos ver en el examen ginecológico. Y esto pareciera que está de más, pero realmente las personas a veces creen de que cuando se hacen un Papa Nicolau, el Papa Nicolau está normal, todo lo demás está normal. Y realmente el Papa Nicolau solo evalúa única y exclusivamente el cervix, o el cuello del útero, o el cuello de la matriz. Los tres términos Sí, pues. básicamente son lo mismo. Ok, entiendo. Bueno, ya para abordar un poquito, creo que con esto quedó más que claro, ya para abordar un poquito acerca del cáncer de cervix, ¿cuáles son los factores más propensos para que una mujer pueda adquirir este tipo de cáncer? Porque no sé si hay algún componente genético, que supongo, y he leído por ahí que hay probablemente uno que otro factor genético. Sin embargo, supongo que dentro de los factores de riesgo hay algunos que sobresalen a comparación de otros, ¿no? En el caso del cáncer de cervix, hablar de cáncer de cervix es casi que lo mismo de hablar de una infección por el virus del papiloma humano. El cáncer de cervix no es considerado como una mutación genética, una alteración genética, o que yo lo puedo heredar, porque a mi mamá le dio cáncer de cervix, yo tengo riesgo de que me dé cáncer de cervix. Eso es falso. Eso es un mito, porque el cáncer de cervix está ligado, casi que te diré que en el 100% de los casos, aunque hay un par por ahí que quedan todavía como que no están asociados a VPH, pero el 99% de los casos están asociados a una infección por el virus del papiloma humano. Obviamente, no todas las infecciones por el VPH, que es lo mismo que el papiloma humano, van a progresar a cáncer de cervix. Son pocas las que lo hacen, ¿no? Y bueno, si teníamos que hablar de un factor más importante, ese es el factor más importante, la infección por el VPH. VPH por sus siglas de virus del papiloma humano, ¿no? Ok. Para adentrarnos un poquito más a esto, porque creo que esta es la parte importante del tema. Ya comentaste que la asociación entre el virus del papiloma humano o el virus del VPH es uno de los factores más importantes del cáncer de cervix. Creo que para podernos de la mano tenemos que adentrarnos un poquito más en lo que es el virus del papiloma humano. Contarnos un poco acerca de cómo se transmite este virus, en dónde se encuentra, porque hay hasta incluso ciertas dudas con respecto a cómo contraigo este virus. Te lo comento porque virus del papiloma humano, no me vas a dejar mentir, hay muchísimos tipos, muchísimos serotipos, y algunos de ellos incluso no son de vía transmisión sexual. Entonces, ¿cómo diferencio cuando alguien se pregunta a una persona que no ronda dentro de la jerga médica y que se pregunta este tipo de cosas, este tipo de cuestiones? ¿Cómo podemos empaparnos un poco acerca de lo que es el virus del papiloma humano? La verdad que ese es un tema bien amplio, hablar del virus del papiloma humano, empezando porque no es solo un tipo de virus. Como bien dijiste, hay muchos, se han descrito más de 200 cepas del VPH, o sea, son un montón. No todos causan cáncer. De los más de 200 que hay, habrán unos, pues dos son los principales que causan cáncer de cervix, que es el VPH 16 y 18, pero no todos lo hacen. ¿Ya? Y cuando estamos hablando de cáncer de cervix como tal, casi siempre o siempre la transmisión o la forma de adquirir el virus es por vía sexual, que bien pudiera ser no solamente por relaciones sexuales así convencionales, digamos, sino que también puede ser por contacto mano genital o incluso sexo oral. También puede pues contagiarse y la persona adquirir uno de estos tipos de virus que sí pueden causar cáncer, que esos virus los llamamos oncogénicos. No todos los VPH son oncogénicos.
hay cierto tipo de virus del VPH que lo que causan son verrugas. Hay otros que lo que causan es cáncer y hay otros que no causan nada probablemente y que el mismo cuerpo lo va a ver como que limpiando, digámoslo así, o se va a ir curando o se va a autolimitar la infección. ¿Ya? Pero generalmente cuando hablamos de cáncer de cervix sí es de transmisión sexual. Es un mito que es muy, muy común que la gente dice que de plano en un baño me lo pegué. Ajá, eso te iba a decir justamente. Ajá, no funciona de esa manera, al menos no el virus que es oncogénico. Algo a lo que estamos un poco expuestos los trabajadores de salud, y pues en este caso, principalmente yo, digamos, que trabajo mucho con pacientes con VPH, esa es la adquisición del virus, digamos, por vapores. Se han descrito ya virus del papiloma humano en la garganta, en los pulmones, oral o así, por inhalación de humo. Entonces, esto es importante también, pues porque al final es una forma en la que una persona puede adquirir el virus, pero los baños, descartado. Ahí sí es más transmisión puramente sexual. Ok, y perfecto. Pues, no sé, hay tanto que hablar, no sé si quisieras algo en especial, digamos, a ver si... Sí, dentro de estos virus, la forma de transmisión, ya la dijiste que es una de las principales. El tiempo de vida de estos virus, normalmente en el primer contacto yo me contagio, en el primer contacto puedo definir o describir qué serotipo, porque creo que esto puede ser también una preocupación, ¿no? Como dijiste, hay muchísimos tipos del virus del papiloma humano y considero que es importante conocer en cuánto tiempo yo ya puedo comenzar a ver síntomas, en cuánto tiempo yo ya puedo comenzar a ver manifestaciones clínicas en mi cuerpo, que incluso en las pacientes, en las mujeres sobre todo, es un poquito difícil poder identificar características clínicas. Es más fácil en una persona de sexo masculino que pues tiene los órganos genitales de manera externa, de manera expuesta, a diferencia de una paciente una paciente femenina que sus órganos sexuales pues están internamente. Entonces es un poquito como más difícil para estas personas. ¿Qué síntomas pueden comenzar a tener al momento de querer decir, bueno, quiero revisar si yo soy la que tengo este virus, de si ya me contagié, o qué es lo que tengo que hacer, o qué es lo que tengo que sentir para comenzar al menos a tener la duda diagnóstica de que pueda tener esta infección? Pero esa pregunta puede tener muchos caminos la respuesta. Y pues, empezando porque muchas de las pacientes o los pacientes que se contagian con el VPH no tienen síntomas. Entonces, muchos de los pacientes o la gran mayoría son asintomáticos. Y los que desarrollan síntomas puede ser que los desarrollen semanas después, que pueden manifestarse como las famosas verrugas genitales, que hay varios agentes infecciosos que pueden causar verrugas, pero el VPH te digo que es de las más famosas o las principales y pues se lleva el primer lugar por mucho, ¿verdad? No está en duda eso, o sea, las verrugas tal vez te digo que son la manifestación como más frecuente, que más preocupa y que la paciente como que más la lleva a consultar, las verrugas genitales. Hay un síntoma que es muy común y que generalmente caemos en el error de que la paciente que tiene picazón o prurito vaginal es infección vaginal y le dejan óvulos. No se curó, otra vez infección y otra vez óvulos, así nos vamos. Y es bien importante que muchas veces el VPH, el único síntoma que da es prurito o picazón vulvar. Entonces, de hecho, el 60% de las pacientes que tienen cáncer de vulva o una lesión preinvasiva por VPH a nivel de la vulva, debuta solo con prurito. 60%. O sea, de 10 pacientes, 6 van a tener picazón y va a ser por VPH. Entonces, el prurito vulvar o vaginal crónico que no resuelve con dar tratamientos para infección, a esa paciente hay que investigarla por la infección por el virus del papiloma humano. Ya he tenido yo varias pacientes que me las refieren por prurito vulvar crónico, 2 años, 3 años de estar con la molestia. Y al final pues se les hace alguna prueba para determinar si es secundario VPH. Y sí es secundario VPH, incluso ya con lesiones preinvasivas a nivel vulvar. Entonces, uno de los síntomas importantes también
es el prurito. Ahora, otra cosa que me habías dicho así como cuánto tiempo después puedo desarrollar los síntomas, pueden ser, como te dije, semanas, meses, hasta años. Entonces, la paciente que ya tuvo relaciones sexuales una vez en su vida, ya estuvo expuesta y tiene el riesgo de haberse infectado con el virus del papiloma humano. Entonces, aunque nunca más vuelva a tener relaciones, no significa que en 20 años no pueda resultar con que tiene algo relacionado con el virus del papiloma humano. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la paciente siempre debe hacerse su Papá Nicolau. Y hay un error o un mito que la paciente dice, bueno, como ahorita no tengo pareja, no tengo esposo, no tengo relaciones, ahorita no me hago el Papá Nicolau. Y eso es error. Sí, pues, y una pregunta muy importante durante ese recorrido. Me dijiste que uno de los factores principales, bueno, más bien dicho, uno de los síntomas clínicos más importantes, o el 60%, según lo que recuerdo, me comentaste que era prurito vaginal. Esto inclusive al momento de no tener las verrugas expuestas. Sí. O sea, la paciente puede no tener nada. Puede verse, no tiene nada. Ni secreción, ni nada que sugiera algún tipo de infección vulvar. Exacto. Muchas debutan como síntoma único, el prurito, y examen físico normal también. Entonces ahí entra en juego otro tipo de exámenes, como por ejemplo una vulvoscopía. Probablemente más adelante podemos platicar un poco de... Claro, mecanismos diagnósticos y eso. Ok, perfecto. Ahora, pueden haber pacientes que estén expuestas al virus y no contagiarse. Te lo comento porque creo que es importante también definir y describir que el sistema inmunológico tiene que estar en su óptimo funcionamiento, como para que se desarrolle la sintomatología clínica o para que incluso las verrugas puedan hasta ceder en el momento de que se les da tratamiento, ¿no? Entonces, ¿hay algún factor también para que este virus se desarrolle muchísimo más rápido en algunas pacientes o que en otras quede como rezagado, como dormido, por decirlo de algún modo? Digamos, ese factor inmunológico, factor de defensas, es importantísimo. Tan importante que las guías de diagnóstico de cáncer de cervix a nivel internacional, hay un apartado o unas recomendaciones especiales para pacientes que, por ejemplo, son diabéticas, que son pacientes que tienen enfermedad renal crónica, pacientes con VIH, que usan esteroides, porque esas pacientes generalmente tienen un sistema inmunológico menos eficaz que el resto de la población. Entonces, al ser el cáncer de cervix secundario a una infección, si yo no tengo un adecuado sistema inmunológico que me proteja o que ataque la infección, el virus es mucho más agresivo en estas pacientes. De hecho, la paciente que tiene VIH y tiene cáncer de cervix tienden a ser tumores mucho más agresivos. Tiende a ser cáncer que recurre, que persiste y más difíciles de controlar en general. Entonces, definitivamente el factor inmunológico o las defensas, digámoslo así, que la paciente puede tener, juegan un papel crucial en el desarrollo del VPH y en todas sus, digamos, en todos sus estadios, porque cuentan en un papel crucial desde el momento que se adquiere el virus hasta después de que el virus no se puede curar solito, sino que ya avanza y después las enfermedades son más agresivas y recurren. O sea, en todos los puntos, las defensas juegan un punto bien importante. Entonces, a veces la paciente tiene el virus de mucho tiempo atrás y no desarrolla ninguna manifestación. Y a algún momento en donde hay una baja de las defensas o el sistema inmunológico se ve afectado, y pues ya resulta que ahí empiezan a aparecer lesiones. Porque tener la infección no precisamente significa que la paciente tiene lesiones. La paciente puede estar infectada sin tener lesiones. Y no tener lesiones. Sí, pues. Y no tener absolutamente nada. Otro factor que cuenta mucho también es que a veces el virus es más eficaz para entrar a las células y para infectar cuando hay como abrasiones o como áreas como excoriaciones en la piel genital, por ejemplo. Ulceraciones sensibles. Ajá. O sea, digamos que la paciente te rasuró, por ejemplo, y
dejó unos pedacitos ahí cortados, digámoslo así, para que se entienda. Entonces, ahí el virus es más probable que penetre y que infecte a la paciente. Sí, pues. Aunque la superficie que tiene el VPH no esté lesionada o erosionada, ¿no? Exacto. Ajá. Con que el receptor lo esté, es factor de riesgo. Sí, pues entiendo. Ahora, hay una pregunta que he escuchado mucho y es: ¿contraer el virus del papiloma humano es una sentencia para cáncer? ¿Es una sentencia de muerte? Definitivamente no. La mayoría de las infecciones por VPH se autolimitan, es decir, se curan solitas. O sea, la paciente puede ser que tuvo el virus y ni se enteró que lo tuvo y ya se curó. ¿Ya? Sí, pues. Porque fue asintomático todo el tiempo y se curó solita. Se menciona en la literatura que hasta el 90% de los pacientes que adquieren infección en 2 años ya no van a tener infección por VPH, sin hacer absolutamente nada. Ni tomar medicamentos, ni fortalecer el sistema inmune, ni tratar verrugas, nada. Solo porque sí. Solo convivir. Solo convivir con respirar. Están curados del 90% en 2 años. Ya. El problema es ese otro 10% que sí persiste la infección. Y que estén infectados por el serotipo que es proclive a ser oncogénico, ¿no? Bueno, que es oncogénico, más bien dicho. Okay. Exactamente. El virus del... Ya que estamos un poquito más adentrados en esta situación, este virus puede causar cáncer en otras áreas del cuerpo. Supongo que tiene que ver mucho con el tipo de epitelio, ¿no? Sí, y también, pues, es como estamos hablando que es un virus de transmisión sexual. También sí, pues depende mucho. Sí, pues. Con el comportamiento sexual de las pacientes o de los pacientes, porque de hecho se habla mucho del cáncer de cervix y que de las mujeres y todo, pero en los hombres también puede haber cáncer secundario de VPH. Eso te iba a comentar y esa era mi otra pregunta, pero ya que la abordaste, continúa. Entonces, en diferentes partes del cuerpo puede haber cáncer secundario al virus del papiloma humano. Puede haber cáncer de canal anal, puede haber cáncer de cavidad oral, cáncer de lengua, cáncer de orofaringe, cáncer de vulva, cáncer de vagina y por supuesto el cáncer de cervix. Y en los hombres, cáncer de pene. O sea, el VPH, por donde tenga relaciones sexuales él o la paciente y haya contacto con el virus, ahí puede infectar. Y si es un virus oncogénico, desarrollar la enfermedad y el cáncer, pues ya sea del área que está infectada, no precisamente de cervix. Dentro del mecanismo diagnóstico, ya para hablar un poquito acerca del diagnóstico, ¿hay alguna manera que la persona o el paciente en este caso, sin necesidad de tener lesiones, como habíamos comentado, sin necesidad de tener una clínica sugestiva de no tienen ni prurito ni nada de lo que habíamos hablado previamente, o sea, la picazón y eso, ¿hay una forma de poder hacer diagnóstico en estos pacientes? Sí, está las pruebas para ADN de VPH, que están totalmente recomendadas en mujeres, ¿sí? Y en cervix. También se pueden hacer a veces en las parejas, en hombres, pero realmente no es la mejor recomendación. Y esta prueba lo que hace es que detecta si la paciente tiene VPH, pero lo mejor, digamos, de la prueba es que la prueba dice, tiene VPH y tiene este tipo de VPH. Y entonces ya con el tipo de VPH, la misma prueba dice, ¿es un virus oncogénico o no oncogénico? Entonces la prueba sí existe y sí existe en Guatemala, sí la realizamos. Y tiene esa ventaja, pues, que nos dice exactamente qué tipo de VPH es el que la paciente tiene. Sin embargo, tiene el limitante que la prueba no identifica todos los tipos de VPH. Solo identificará como 30, 35 tipos de virus de VPH. Es decir, nos quedan 160, 170 por ahí que no los podemos identificar. Pero los que identifica la prueba sí son los más frecuentes. O sea, si tenemos una prueba negativa, podemos quedarnos muy tranquilos de que probablemente no. Si lo tenemos, y si lo tenemos, no es oncogénico. Exactamente. Eso es bien importante, porque también al tener una prueba de esas positivas, ya nos va a cambiar el abordaje a nosotros diagnóstico, porque una prueba que tiene
una paciente que tiene una prueba de BPH de alto riesgo positiva, aunque no tenga síntomas, hay que realizar una colposcopía, porque hay riesgo de que haya una lesión ahí. Y ese es otro punto importante también, que aunque no es específicamente para detectar BPH, el Papa Nicolau sí nos sirve bastante para poder detectar cuando hay lesiones preinvasivas a nivel del cervix, que son causadas por el BPH. O sea, no van a detectar el virus antes de que esté causando problemas porque ya tuvo una lesión, pero sí van a detectar una lesión secundaria de BPH antes de que sea cáncer. Y cuando podemos hacer muchas cosas todavía para evitar que esa lesión progrese y que al final pues cause cáncer. Ok. Una pregunta. En relación a esto del diagnóstico, ¿hay una edad promedio donde haya cierta recomendación para poder hacer este abordaje diagnóstico? Te hablo, por ejemplo, de como habíamos dicho, que se puede transmitir. Inclusive me comentaste, esto no había leído yo en ningún lado, pero me habías comentado que incluso por vapores, por aerosolización, supongo, puede tener también alto riesgo, bueno, cierto riesgo, vamos a dejarlo como cierto riesgo de poder contraer el patógeno. ¿Hay una edad promedio recomendable donde yo puedo hacerme este análisis? ¿Este es análisis sérico o tiene que ser directamente del área donde estoy sospechando que pueda haber virus? ¿O es a nivel de sangre? Fíjate que la prueba es directamente del área y está recomendada, como te digo, para cervix. Ok. ¿Sí? Eso es pues al menos en mi área es para lo que lo usamos. No sé qué tanta recomendación exista para orofaringe y para otras partes del cuerpo, pues. Pero sí he escuchado con otros colegas oncólogos que no son ginecólogos, digamos, pero sí ven cáncer, que han realizado la prueba en otros tejidos, ¿sí? No precisamente cervix. Pero pues no me puedo yo hacer una prueba en la garganta porque sospecho que tal vez mi pareja tiene algo así. No existe. O sea, la prueba está recomendada en el cervix. Ya. Y nada más. Y no sé si me perdí por ahí algo que me hayas preguntado. No. Eso está bien. Ahí vamos bien. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo resultados en el momento en que me hago ese tipo de prueba? ¿En cuánto tiempo me dan resultados? Más o menos el resultado tardará, depende del laboratorio, entre 1 semana a 2 semanas para estar listo el resultado. Ok. Bueno, vamos a poner en contexto el hecho de que hay una paciente, está positiva para este tipo de situaciones. Hablaste algo acerca de colposcopía. No sé si nos puedes ahondar un poquito en qué consiste la colposcopía. La colposcopía es para la paciente, digamos, el examen va a ser o sentir similar a un Papa Nicolau. Se coloca un espéculo, se ve el cuello de la matriz, así, de una forma así clara, no aquello de que medio se ve, no se tiene que ver claro el cuello de la matriz. Y ahí aplicamos nosotros algunos químicos que van a hacer que el epitelio que está enfermo por VPH o por una lesión preinvasiva reaccione de cierta manera. Y nosotros lo vamos a ver con un aparato que es como un microscopio, digámoslo así, que no lo vamos a ver del tamaño normal, sino que lo vamos a ver muy aumentado de tamaño. Y entonces nosotros caracterizamos esa lesión y ya vemos si reacciona a los químicos y si tienen ciertos patrones que a nosotros nos hagan sospechar que puede tener una lesión ahí. Y si lo amerita, en ese momento se toma una biopsia y ya por colposcopía. Ok. Tomar una biopsia consiste en tomar una cierta porción, una porción minúscula del área, ¿no? Exactamente. Ok. ¿Esto es doloroso para el paciente, este examen? Sí, es un poco doloroso, más que todo el momento de la toma de la biopsia. Pero a pesar de que sabemos que sí es doloroso, es bastante bien tolerado. No se hace bajo anestesia ni se coloca anestesia para realizar la biopsia. Entonces creo que aunque sí duele, es más como un cólico menstrual, tal vez un poco fuerte, el que la paciente refiere, el que siente, se hace sin anestesia. Sí duele, pero es bastante bien tolerado. Ok. ¿Cuánto tiempo toma hacer este análisis? Es decir, la toma de muestra. Puede ¿Cuánto ser tiempo te puede variable llevar?
desde que empieza la colposcopía hasta que se termina el procedimiento con biopsia y todo, depende de qué tantos hallazgos nosotros vayamos teniendo durante el examen, pero diría yo que entre unos 10 a 15 minutos, unos 20 minutos, exagerando tal vez todo este proceso, ¿verdad? ¿Tiene que haber algún tipo de preparación para que la paciente pueda hacerse este examen? ¿O en el momento, si el resultado dio positivo, pues hacemos el análisis de una vez? Idealmente que no esté con su menstruación, que no haya tenido relaciones un día o 2 días previos y que no esté con infección vaginal. Eso es lo ideal, pero hay pacientes que están sangrando porque tienen alguna lesión a ese nivel y entonces los pacientes no esperamos a que estén sangrando. De una vez hacemos la evaluación. Fíjate que algo importante que tal vez no mencioné con esto de la prueba de pH, que la prueba de pH se la puede realizar la misma paciente. O sea, ella llega al centro de salud y de hecho sí lo hacen aquí en Guatemala en los centros de salud y le dan la prueba y va al baño o a un área destinada para este fin y ella introduce el hisopo o el medio con el que se el dispositivo. Y ella se lo introduce en la vagina y después ya lo deposita en el medio que da el laboratorio y así pues ya lo analizan en busca del virus. Y eso no es algo raro y es algo muy recomendado a nivel internacional. De hecho, según las guías, es más eficaz la autotoma del VPH que el mismo Papa Nicolau. Entonces, es algo que también está a la disposición de los pacientes porque a veces por miedo, por tabú o por temor a que o no por vergüenza, ¿no? Por vergüenza. Más que todo en el interior pasa eso, no les gusta hacerse el examen. Entonces, ellas mismas pueden realizarse esta prueba. Y creo que me habías preguntado algo de a partir de qué edad o a partir de qué momento se le empiezan a realizar. Y eso es una opinión, tal vez te diría que muy personal, pero es una opinión que a través de los años y pues con la experiencia que ya tenemos un poco en el tema, me he dado cuenta que probablemente no se apega a nuestra realidad las guías internacionales de este tema, porque recomiendan que la paciente empiece su Papa Nicolau o su citología a partir de los 21, 25 años y que las pruebas de VPH se reserven para aquellas pacientes mayores de 30 años. Sin embargo, pues yo he visto varias pacientes menores de 25 años ya con cáncer de cervix. Incluso hace como unos 2 años tal vez, tuvimos una paciente de 21 años que falleció por cáncer de cervix. Y ya interrogando, nos damos cuenta que esta paciente tuvo su primer hijo a los 12 años. Entonces, desde ahí ella ya venía con el problema del virus y esto fue avanzando hasta que a los 20 años diagnosticada con cáncer y a los 21 se murió. Y las guías dicen que hasta a partir de los 30 empecemos con los... Pues probablemente hubiera fallecido sin un diagnóstico preciso. Si hubiéramos continuado y hubiéramos seguido las indicaciones de las guías, ¿no? O al revés, si no las hubiéramos seguido y a los 18 años se hubiera hecho un Papa Nicolau, se lo hubiera examinado, tal vez se hubiera diagnosticado el problema y no hubiera fallecido. Entonces, realmente, lo que yo le digo a las pacientes en la clínica, digamos, y esto es una opinión personal, no es algo que esté, digamos, apoyado en guías o basado en evidencia, es que cuando la paciente empieza a tener vida sexual activa, es cuando la paciente debe empezar a tener estos cuidados. Y yo le digo a las pacientes 2 o 3 años después de haber empezado vida sexual activa, ya deben empezar a realizarse sus tequeos. Si una paciente empezó a los 12 años a tener relaciones, que aquí en Guatemala, pues eso no es raro. Muy frecuente. Sí, es muy frecuente. Entonces, si empezó a los 12 años, ella no va a esperar hasta los 30 para chequearse. Porque aquí a los 30 años probablemente ya le dio el VPH, ya le dio cáncer y ya se murió. Entonces, ¿cuándo empezar? Cuando la paciente empieza a tener vida sexual activa. Unos 2 años después puede empezar a tener estos cuidados la paciente. Ok. Ahora, ¿cuál es el papel que juega el hombre durante este recorrido hablo específicamente del cáncer de cervix por infección del virus del papiloma humano? ¿Cuál es el papel del hombre ahí?
el papel de la pareja, por darle un nombre. No sé si me estoy explicando. Sí, yo creo que sí. Mira, la verdad que el hombre se dice que es como que el portador de la infección, ¿no? Porque al final, pues la mujer se contagia a través de una relación sexual. Entonces el papel del hombre es bien importante. Bien importante porque está descrito que el número de parejas sexuales que tenga el hombre va a ser un factor de riesgo para que la mujer tenga cáncer de cervix. Puede ser que la paciente, la mujer, solo ha tenido relaciones sexuales con su esposo en toda la vida, solo ha estado con su esposo, pero su esposo ha tenido 5, 10, 15, 20 parejas sexuales antes. Entonces, indirectamente eso va a aumentar el riesgo para que esta paciente tenga cáncer de cervix. Ya, entonces el papel del hombre es bien importante. Incluso hay un par de detallitos, como por ejemplo la circuncisión del hombre, que también está escrito de que la circuncisión es protectora, digamos así, para que a mi esposa no le dé cáncer de cervix. También es importante ahora que está muy de moda y que dicho sea de paso es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud, la vacuna. Entonces, el hombre que está vacunado no va a contraer el virus y por lo tanto tampoco va a contagiar a su esposa. Entonces, el papel del hombre definitivamente es muy importante en la prevención de estos problemas. Perfecto. Ahora, con respecto a lo del diagnóstico, regresando un poco a lo del diagnóstico, tengo dos preguntas iniciales ahí, o principales ahí. La primera es, bueno, tengo la paciente y la paciente quiere saber en qué consiste la evaluación completa. O sea, ¿cómo yo puedo estar tranquila y decir, bueno, me hice una evaluación total y completa y tengo que esperar cuánto tiempo para volver a hacérmela? Esa es una pregunta bastante interesante y otra vez, personalmente yo difiero un poco con las recomendaciones internacionales, porque las guías dicen de que si la paciente se hace Papa Nicolau y prueba de VPH, puede esperar 5 años para volverse a hacer el mismo examen. Eso dicen las guías. Pero esas guías internacionales están hechas en base a poblaciones como por ejemplo Estados Unidos o poblaciones europeas, en donde la incidencia de cáncer de cervix, primer mundo, exacto, el cáncer de cervix no es tan alta como aquí en Guatemala. O sea, ellos dicen cada 5 años, pero ellos tendrán, no sé cuál es su tasa de casos de cáncer de cervix, pero aquí en Guatemala el cáncer de cervix estará diagnosticando unos 3 a 5 casos diarios. Entonces realmente no es algo raro. Y la recomendación que hacemos en la clínica, digamos, es que la paciente se haga estos exámenes cada año. Generalmente es lo que va uno como recomendándole a las pacientes. Sin embargo, hay cada tipo de pacientes, ¿verdad? Porque hay pacientes que sí son muy estrictas y muy cuidadosas con su salud y sí cumplen, digamos, con sus chequeos y todo. Si se apegan a la realidad del primer mundo, pues sí está escrito que si se hacen su Papa Nicolau y su prueba de VPH, podría hacerse cada 3, incluso cada 5 años estas pruebas. Pero yo personalmente pienso que no aplica mucho para nuestra realidad como guatemaltecos, por un montón de razones. O sea, no solo el tema económico, sino que el acceso a la salud, por ejemplo. Una paciente en el interior que vive en una aldea que tiene que caminar 2 horas para llegar a un puesto de salud. ¿Cuándo esta paciente en 5 años se va a recordar de regresar? Y después si algo salió mal, ahora váyase a otro lado. Yo tengo pacientes, una que me impactó mucho, que me dijo que venía de un área de Huehuetenango, que ni me recuerdo cómo se llamaba, pero me dijo que se hacía 5 horas para llegar. Y yo le digo, pensé que era más tiempo porque es Huehuetenango, ¿no? Y me dice, no, yo me hago 5 horas para llegar a Huehuetenango. Y de ahí de Huehuetenango yo salgo para la capital. O sea, la paciente para llegar a consulta conmigo se hacía como 12 horas, algo así, creo yo, para llegar. Y ella no tenía carro y entonces pagaba que la llevaran. Creo yo que pagaba como 1,200 por todo el viaje entre ida y vuelta a su casa.
Entonces, realmente con estas condiciones, que la paciente esté pendiente que en 5 años le toca otra vez y que si algo salió mal, va a regresar o va a seguir instrucciones, creo que es un poco complicado. Es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Entonces, individualizar cada caso sería lo mejor, pues porque si es una paciente que hace sus chequeos al día, tiene todos los recursos, tanto de acceso, económicos y de todo, pues probablemente esa paciente sí podría estar tranquila solo con su prueba y su citología cada 3, cada 5 años. Pero la otra paciente que te haya contado, no. Entonces, yo creo que no podemos estandarizar tanto esto, pero la mejor recomendación es que cada año se hagan sus chequeos ginecológicos en las pacientes. Ok, perfecto. Sí, cada año, ¿no? Ahora, hago la prueba, me lo detectan, hago la colposcopía, que ya la identificamos, ya nos explicaste bastante bien cuál es el proceso. ¿Qué prosigue? ¿Qué prosigue posterior a esto? ¿Cuál es, qué es lo que se vislumbra en la paciente que está diagnosticada con BPH, que se le hizo la colposcopía? Creo que aquí podemos definir dos caminos, ¿no? Una que tenga lesiones y una que no tenga lesiones preinvasivas. O sea, ¿cuál es el camino de cada una? Mira, ahí igual hay un montón de caminos, porque yo te diría que hay un camino y un montón de caminos, porque el primer camino está normal, pero el segundo camino se ramifica, ¿no? Puede ser un NIC1, puede ser un NIC2, NIC3, un in situ o incluso ya un cáncer. Entonces, si está la colposcopía normal completamente, pues ya sería solo sus al año, ¿no? Sí, pues. de rutina, digámoslo así. Pero si está alterada, ya va a depender mucho del tipo de lesión que la paciente tenga. Incluso hay algunas lesiones que nos pueden salir que ya son preinvasivas, que pudieran quedarse solo en observación y no en ningún tratamiento. Y lamentablemente en nuestro país muchos médicos a esas mismas lesiones los operan y les dicen hay que quitar la matriz porque ya tiene cáncer. Y eso no es cierto. Ya a veces la lesión puede quedar incluso en observación. Entonces el camino a seguir va a depender mucho del diagnóstico que nosotros tengamos. Y va a ser, por ejemplo, desde un NIC1, que es el que podría en algún momento quedar en observación, hasta que pueda salir un cáncer invasivo. Entonces, ahí la lista de posibilidades es muy diferente. Pero a grandes rasgos, te diría que las lesiones preinvasivas de cáncer de cervix las podemos clasificar en las de bajo grado y las de alto grado. Las de bajo grado podemos observarlas y también podríamos tratarlas según el caso de cada paciente. Pero las de alto grado siempre debemos tratarlas. Entonces, las lesiones de alto grado, generalmente la recomendación es hacer un examen o un tratamiento, que es ambas cosas, que se llama cono. El cono consiste en quitar una pequeña porción del cuello de la matriz, pero no como una biopsia que es muy pequeña, sino que el cono sí quitamos un área de tejido como unos 2 por 2 centímetros aproximadamente. Es grande e incluso es considerado como una cirugía. Eso sí se hace en quirófano, la paciente anestesiada, y pues con eso puede quedar la paciente curada de una lesión de alto grado, de una lesión preinvasiva de alto grado. Y eso es bien importante también porque muchas de las pacientes que tienen estas lesiones todavía no han tenido hijos y quieren tener hijos más adelante. Entonces, al hacer un cono... Esa era una pregunta. Ajá, esa era una pregunta que te quería hacer. Al hacer un cono, la paciente puede quedar embarazada y puede tener hijos, con ciertas implicaciones y ciertas complicaciones adicionales, pero sí puede tener familia todavía si la paciente así lo desea, ¿verdad? Y ya si fuera el caso de que diagnostican un cáncer invasivo, pues ahí sí ya sería un tratamiento muy, muy personalizado y muy especializado, dependiendo del tipo de cáncer, de la etapa clínica que esté, no sé, de las condiciones de la paciente, de la edad de la paciente, de la paridad de la paciente. O sea, son muchos factores los que van a influir en la decisión del tratamiento. En la toma de decisión, ¿no?, del tratamiento. Ok. Ahora, una pregunta que también se ha vuelto muy común, ya casi terminando. Si yo tengo el virus del papiloma humano y tengo un hijo,
¿este niño o este bebé tiene riesgo de contagio? Interesante pregunta, porque la verdad que sí hay riesgo, pero el riesgo es mayor cuando la paciente tiene ruptura de las membranas. Entonces, si no hay ruptura de membranas, si no hay contacto de líquido y con el área exterior, pues el riesgo es casi inexistente. Sin embargo, la literatura no recomienda o nos indica que no es estrictamente que la paciente tiene que tener una cesárea cuando tiene BPH. ¿Ya? A eso iba justamente. Hay algunas El tipo de condiciones resolución. Uh-huh. Sí, no debería ser estrictamente una cesárea. Y la única condición, digamos, que dicen que para que sí sea cesárea es que las lesiones, o sea, las verrugas, obstruyan el canal del parto. ¿Por qué dicen esto? Porque el riesgo de que el bebé se infecte es pequeño. Sin embargo, el riesgo no es cero. Entonces, el riesgo sí existe. Aunque es pequeño, sí existe. Entonces, pues ahí es como planteándole el escenario completo a la paciente y tomando decisión en conjunto para decidir ese tema específicamente. Porque yo le digo a la paciente a veces, el riesgo es pequeño, pero el riesgo, si sucede, es muy fuerte. Porque, por ejemplo, lo que le pasa a los bebés es que desarrollan papilomatosis laringea, que es que salen las verrugas como verrugas genitales, solo que salen en la vía respiratoria del bebé o del niño. Uh-huh. Entonces, digamos, una verruga que puede medir, no sé, 1 o 2 milímetros de espesor es pequeña, pero la vía respiratoria del niño o del bebé es muy pequeña. Entonces, una verruga de 1 o 2 milímetros Puede ser obstructiva. Sí, pues. Ajá, puede ser obstructiva. Entonces, el riesgo es pequeño, muy pequeño, y por eso dice que pues no es contraindicación de parto. Sin embargo, el riesgo, aunque es pequeño, es muy peligroso. Y si llega a pasar, pues sí es un poquito catastrófico, diría yo. Uh-huh. Ok. Bueno, ya para finalizar, prometo que ya tanta pregunta porque nos podemos alargar con este tema, pero ¿qué recomendas? ¿Recomendaciones para las pacientes que no saben que lo padecen o pacientes que sí lo padecen? ¿Cuáles son las recomendaciones generales que le puedes dar? Sobre todo hablo de las mujeres porque es donde hay muchísima más frecuencia. Como habías dicho, el hombre influye como portador, como transmisor, etcétera, etcétera. Pero creo que las recomendaciones tienen que ir basadas más hacia las féminas, ¿no? Hacia las mujeres. ¿Qué recomendaciones podrías dar? Y algún otro consejo para poder evitar este tipo de patología. Yo creo que la recomendación más importante, hablando de VPH, es que se vacunen. Hombres y mujeres deben estar todos vacunados. Algunas personas le llaman la vacuna contra el cáncer, a la vacuna del VPH. Y pues no es específicamente eso, pero indirectamente sí lo es. Porque si yo me vacuno contra el VPH, no me va a dar cáncer de cervix. El porcentaje de cáncer de cervix disminuye como un 90% cuando la paciente se vacuna. Entonces, la principal recomendación siempre va a ser que se vacunen. Segundo, el VPH no es la muerte. Y si la paciente fue diagnosticada con el VPH, pues lo que hay que hacer es tratarlo, que acuda con alguien que tenga experiencia en el tema del manejo de esta enfermedad. No cualquiera, digamos, tiene el conocimiento, la experiencia de qué exámenes hay que pedir, de conocer la evolución de la enfermedad, porque incluso hemos tenido pacientes que solo por tener VPH les dicen que les tienen que quitar la matriz. Entonces, eso tampoco es. Entonces, segunda recomendación, el VPH no es la muerte y deben consultar con alguien que tenga experiencia en el manejo del tema. Y pues yo te diría que la tercera recomendación, que es la que siempre hacemos, deben estar con sus chequeos ginecológicos constantes y frecuentes, porque el cáncer de cervix es una enfermedad que sí se puede detectar a tiempo. Es 100% comprobado que se puede detectar a tiempo o antes, incluso antes de que aparezca, con exámenes como el Papá Nicolau, la colposcopía, la prueba de pH.
Entonces, consultar a tiempo y chequeos a tiempo es clave para la prevención de la mortalidad de esta enfermedad. Ok, yo también agregaría ahí tratar de disminuir la promiscuidad, ¿no? O en todo caso utilizar protección, medidas protectoras, creo que ya existen bastantes. Entonces tratar la manera como que de ser bastante responsable con la sexualidad, ¿no? Definitivamente ese es, también lo dije, pero sí, importantísimo. Una cuestión ya, la última pregunta, hoy sí te lo prometo que es la última. Un paciente que está infectado del virus, ¿hay tratamiento específico para ya vencer esta infección, por decirlo de algún modo? No, no hay. Okay. O sea, lo que podemos hacer es tratar las lesiones, pero no tratamos el virus. Tratamos las lesiones. O sea, un paciente que... Ajá. Mejorar el sistema inmunológico de la paciente. Eso es lo más que podemos hacer. Sí, pues básicamente la recomendación ahí sería estar más en control, ¿no? Tener tal vez consultas más cercanas, estar visitando al médico de manera más cercana y sobre todo tener el cuidado para que su pareja o sus parejas o lo que sea no contraigan tampoco el virus, ¿no? Porque creo que al momento de que una persona se infecta del virus puede volverse como un tema de vergüenza, como lo habíamos dicho al inicio, ¿no? Y el quedarse callado puede ser un factor de transmisión y que al final de cuentas pues también afecta a la otra persona. Exactamente. Y otra cosa importante también es que la paciente que es diagnosticada, pues la pareja debería ser evaluada también, pues, Claro. y sin miedo. Porque yo, por ejemplo, te cuento así rapidito el caso de una paciente. No se curaba y le quitaba las lesiones y regresaban y las hicimos de varias formas. Las tratamos primero con imiquimod, con láser CO2, con ácido tricloracético incluso, y se caían y regresaban hasta que me hizo caso, porque ya se lo había hecho, pero no quería. Y evaluamos a la pareja y la pareja tenía, pero lleno de lesiones el pene, de lesiones por VPH, tan lleno que al esposo de la pareja hubo que hacerle circuncisión, porque era todo el prepucio que tenía con las lesiones. Y después de hacer ese tratamiento, pues automáticamente y por Se dieron. se dieron las lesiones del paciente. Entonces, la evaluación de la pareja es bien importante, más que todo cuando la enfermedad es recurrente. Okay. No, pues muchísimas gracias, Alex. La verdad es que muy nutrida la información que nos diste. No sé dónde te encuentran normalmente, dónde te pueden encontrar, dónde estás ubicado, para que la gente también sepa en el caso de que te quieran localizar. Fíjate, la clínica la tengo en zona 14, en el edificio Prosper 14, oficina 710 creo que es. Estoy seguro. Te acabas de mover por ahí. Te puedo pasar por ahí Sí, vamos a poner en la descripción del video, vamos a poner tus datos. Y la verdad es que... ¿Y dónde más? ¿Solo ahí? ¿Solo ahí estás? Ah, ok. Bueno. Perfecto. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. La verdad es que no sé si tenés algunas palabras de despedida o algo para la gente. Para cerrar, sí, para cerrar con broche de oro. Nunca está de más repetir que la vacuna es la estrategia para luchar contra el cáncer de cervix. Vacúnense ustedes, vacunen a sus hijas, a sus hijos, sus esposos. Y si hay vacuna, no hay cáncer de cervix. Y su chequeo siempre a tiempo. En su chequeo siempre incluyan Papá Nicolau, siempre incluyan un ultrasonido. Y pues cualquier cosa estamos a la orden, estamos para resolver dudas, para apoyarlos. Yo creo que yo soy bastante accesible con las pacientes para explicarles bien cómo es el contexto de toda su enfermedad y todo. Y pues estoy a la orden por si necesitan alguna duda, alguna consulta o alguna evaluación. Pues nada, no sé. Eso, mucho gusto. Un placer haber estado por acá y compartiendo después de tanto tiempo. Sí. Buena onda, Alex. La verdad es que
te agradezco bastante. Todo lo que nos dijiste fue bien nutrida nuevamente, la información que nos diste, y te agradezco muchísimo. Y para ustedes que están en casa, les agradezco bastante que nos hayan acompañado durante esta hora. Espero nos hayamos tardado una hora, tal vez un poquito más, pero muchísimas gracias. Estén atentos a todas nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.